Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la segunda de las ponencias que organiza el Consejo en el marco del Año Jubilar de la Esperanza. Un tiempo de gracia que nos invita a reflexionar, profundizar en nuestra fe y renovar la esperanza que sostiene nuestra vida cristiana. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del Padre Antonio Romero Padilla, un sacerdote que con su cercanía y su sencillez nos contagia su apasionada devoción a la Virgen María, y al que agradezco, como no podía ser de otra manera, su presencia hoy en este acto. Gracias, Antonio. Conocedor de la fe desde su infancia, gracias a que nació en una familia cristiana, el Padre Antonio ha recorrido un camino de entrega y servicio a la Iglesia desde su niñez. Nacido en Rociana del Condado, una histórica villa onubense muy cerca del latido mariano de la aldea del Rocío. Ingresó en el Seminario Menor de Córdoba a los 14 años, y continuó su formación en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, ciudad que le robó el corazón. De hecho, guarda un especial cariño por el barrio de Los Remedios, donde pasó años inolvidables de su niñez en compañía de sus padres y sus abuelos. Fue ordenado sacerdote en 2010 y actualmente ejerce como párroco de San Martín de Tours en Carrión de los Céspedes. Su ministerio se caracteriza por la cercanía y la alegría, y ha sido un regalo para los rocieros de esta ciudad el hecho de que sea nuestro capellán de camino. Todo aquel que ha tenido la suerte de escuchar al Padre Antonio hablar de la Virgen sabe que lo hace con ternura, dulzura y una enorme convicción. Su amor a María es palpable y su frase «querer a la Virgen es el mejor camino para llegar a Dios» es uno de los ejes de su vida sacerdotal. Por eso, el título de su ponencia, María, Madre de la Esperanza, nuestro pilar de fe y esperanza en el jubileo, no podía ser hoy más adecuado. Les invito a acoger con fe y alegría las palabras del Padre Antonio. Seguro que sirven para aumentar nuestra esperanza e iluminar nuestro camino en este tiempo del jubileo. Cuando el Padre Antonio nos habla de María, uno siente que ella está más cerca de nosotros. Así que disfruten. Con ustedes, el Padre Antonio Romero Padilla. Muchas gracias. Muchas gracias y una alegría reencontrarnos. Pensaba venirme un poquito antes para disfrutar un poquito más de vosotros, pero ya sabéis cómo es mi agenda. Aunque los lunes sea día un poquito más de descanso de cura, pero en mi agenda eso es casi imposible. Me he traído estas pastas de la última visita que hice a San Fernando, a esta Real Isla del León, que fue para el pregón de la Virgen de Rocío, de nuestra querida hermandad de la isla. Fue un momento muy bonito y para mí muy emotivo, y por eso es una alegría también acompañaros hoy para hablar de jubileo y de esto tan bonito que traemos en mano en este año. Bueno, como me dicen que el excelentísimo ayuntamiento nos echan una horita y va a venir bien, ¿eh? Bueno, viene bien para controlarnos. Me he puesto, que no sirva de referente, el móvil delante, sin poder atender las llamadas, que es también un gustazo. Bueno, pues vamos a hablar de la esperanza de la Virgen, vamos a hablar del jubileo, y me gustaría que fuera como el título, ¿no?, de esta conferencia: Jesús, María y el Papa, los tres amores del católico. Jesús, María y el Papa. Lo hemos vivido muy recientemente con la muerte del Papa Francisco y con la elección del Papa León. Hemos vivido ese cambio en la Iglesia y cómo de pronto alguien que no era Papa, que hace 2 años no era ni siquiera cardenal y que hace un poquito más ni siquiera era obispo, era misionero y agustino, pues como de pronto el Señor pues cruza los caminos, y el Papa León parece que lleva toda la vida siendo Papa, y lleva solamente pues muy poquitas semanas, ¿no? Como el Señor cruza los caminos y como de pronto pues la Iglesia tiene esto, un renacer y un nacer y un volver, y esta familia pues tiene un nuevo padre en la tierra, ¿no? Vamos a ver algunas cositas que creo que nos ayuden y creo que son positivas. Incluso vamos a hablar mucho de peregrinar, cuando el lunes que viene, si Dios quiere, ya a esta hora estemos en la playa de las Piletas, en San Luque, esté como esa embajada de la isla Camino de Rocío, de la Real Montaña. No os quiero poner nervioso, Ya me gustaría a mí poder quedarme esta semana, aunque no sé si con los nervios iba yo a poder dormir tranquilito en estos días. Pero vamos a hablar mucho de peregrinar
y tiene además mucho que ver. Bueno, ya veréis algunas cosas graciosas que son muy interesantes saberlas. La primer punto, nos vamos de romería. Para los que somos romeros, vais a ver de dónde viene la palabra. Tiene que ver con el jubileo. La palabra romería no se inventó en el Rocío, aunque ahora sea la romería más famosa del mundo. Ni siquiera Rocío la romería más antigua de Andalucía, es la Virgen de la Cabeza. Y hay otras romerías más antiguas en Europa. Vamos a ver dónde viene la palabra. Nos vamos de romería, la ilusión por peregrinar, y cómo hay varios tipos de romeros. Vamos a verlo, los nombres que tienen: palmero, crucero, conchero y romeros. Vamos a verlo, es muy curioso, interesante. Segundo punto, los tres amores del católico son peregrinos. Primero, Dios es el primer peregrino de la historia. Segundo, la primera peregrina es la Virgen. Nosotros vamos peregrinando a la Virgen muchas veces. No solo vamos a Rocío, también cada vez que vamos a ver a la Virgen del Carmen, o vamos a ver a la Divina Pastora, o cada vez que vamos a cualquiera de nuestras capillas y hermandades, vamos también peregrinando. Son pequeñas romerías, pequeñas, pues. Pero la Virgen fue la primera peregrina, ella también se puso en camino. Y el Papa también, el primer Papa peregrino a Roma, San Pedro. San Pedro no nació en Roma, pero el Señor lo mandó peregrinar allí y allí dio la vida. Tercer punto, aquí, en esta familia que es la Iglesia, y las hermandades son una parte muy grande de la Iglesia. Yo siempre lo digo con mucho cariño, pero también con un motivo de orgullo, y es también una responsabilidad. Fijaos que en la Iglesia hay movimientos que son muy importantes y que han hecho mucho y que están haciendo mucho. Yo mismo soy parte de un grupo de sacerdotes que llevamos el movimiento Emaús Sacerdotes en España. Lo han hecho ya casi 200 sacerdotes en toda España. Y Emaús lo están haciendo miles de personas y acercándose a Dios. Y en el mundo hay miles de personas que están haciendo el camino de Emaús. Está el camino no catecumenal, que aquí en San Fernando tenemos muchos hermanos no catecumenales. Pero fijaos que el camino no catecumenal tiene 50 años. En una hermandad, cuando tiene 50 años, nos parece que tiene poquito. Nuestras hermandades, aquí en la isla hay hermandades que tienen siglos de historia. Es decir, que esto es una cosa muy seria, que esto es una cosa muy antigua. Y además, que en el tiempo de hoy, como corre el tiempo, pues sigamos además cumpliendo siglos de historia. Oye, ahí está. Es una cosa, es un motivo de responsabilidad, pero también es de orgullo, ¿no? Es decir, muchas cosas en la Iglesia que son muy importantes tienen todavía que luchar mucho para pasar lo que hemos pasado nosotros en las cofradías. Siglos, guerras, pandemias, epidemias, invasiones, todo eso, desamortizaciones. Bueno, pues aquí estamos, no está malamente la cosa, ¿no? El Rocío mismo ha sufrido todo eso y aquí estamos, y es muy importante eso, ¿no? ¿Vale? Ahí decía, aquí en esta familia se celebran los cumpleaños, la fe y el compartir. Eso significa la palabra hermandad, y un consejo de hermandad es el motor que anima y que impulsa para que las hermandades sean eso, hermandades, y al mismo tiempo más hermandades. La primera palabra que no es adorno en el título, y que aunque nos parezca que lo más importante es el título, pontificia, real, ilustre y fervorosa, todo eso es decorativo. Lo importante es la palabra hermandad, y no nos parece que no es la importante. Bueno, pues la importante. En todo lo demás pues, podríamos quitarlo, pero la que no se puede quitar es esa, y tiene también que ver con el jubileo, ¿vale? Y cuarto, la fidelidad continua de los cofrades. En un mundo de desafecciones, fijaos que es verdad que a veces puede haber polémica o cosillas o tiranteces, pero ¿en qué familias no la hay? Pero oye, aquí estamos. Estos días han estado nuestros hermanos cofrades de Sevilla con el Cachorro, y de Málaga con la Virgen de la Esperanza, y de León con el Nazareno, y de otros lugares han estado en Roma. Dijo el Papa y dijo el dicasterio de la nueva evangelización que había que ir, y hay que ir. Me contaba el hermano mayor del Cachorro, que es primo hermano de un amigo, hermano sacerdote de Sevilla, y me decía, Antonio, es que esta era la explicación. Cuando a mí me decían, ¿por qué vamos? Dice, porque no lo ha pedido. Y quien lo ha pedido no se puede decir que no, punto. El Papa nos ha pedido que vayamos y vamos.
Si nos gusta más, más. Si nos gusta menos, menos. Pero hoy ahí estamos. Y es verdad que a veces, yo siempre digo, vendemos nosotros el discurso de que las hermandades son como más guerrilleras de la cuenta. Si os dais cuenta, hay más cosas más guerrilleras en la sociedad. Y tampoco está malamente que de vez en cuando haya una peleilla o algo, porque eso es señal de vida. Yo siempre digo, a mí los matrimonios que no pelean me dan un susto tremendo, ¿eh? Porque donde hubo candela queda rescoldo. Y los matrimonios que no pelean, esos tengo clarísimo que no se quieren, aunque no lo sé, ¿eh? La peleilla es señal de vida. Y es señal de que estamos vivos, y después hay que quererse, después hay que reconciliarse y darse un abrazo, ¿no? Pero en medio de un mundo de desafecciones, pues nuestras hermandades llevan siglos siendo iglesia. No está mal, ¿eh? Y no nos hemos salido. No nos hemos fundado otra cosa y hemos tenido nuestras peleillas y nuestros roces y nuestras cosas, pero aquí estamos. Bueno, y seguimos, ¿no? Roma, la iglesia, la fe, siempre en el corazón. Y eso que os decía antes. Y el que pueda que empate. Es que estos son muchos siglos, ¿eh? Porque todo, fijaos, el primer jubileo, todo esto que estamos celebrando este año y que es muy grande, y de hecho cuando ahora hagamos el Camino de Rocío vamos a ganar el jubileo, ¿no? Y cuando vayamos a la Catedral de Cádiz, o vayamos a la Ermita de Rocío, o vayamos a cualquier templo jubilar, ganamos también el jubileo, peregrinando. Pero sabéis, todo comenzó por una procesión. No sé si lo sabíais. El primer jubileo de 1300 comenzó por una procesión. De contarlo. En 1208, el Papa Inocencio, buena cosa os he dicho yo, ¿no? Que todo comenzó por una procesión, ¿eh? En 1208, el Papa Inocencio III instituyó una procesión cuaresmal en Roma. Era la procesión de la Santa Mujer Verónica, que es una de las que están en las pechinas de San Pedro, pues es una de estas, ¿no? Desde San Pedro a la iglesia, a la Chiesa del Santo Espíritu. El domingo después de la octava de Epifanía, en el tiempo antiguo que se llamaba de Septuagésima, lo que hoy en día los cofrades decimos precuaresma, que no es tampoco un invento de hoy en día, que antes, pasados Reyes, ya comenzaba la Septuagésima, que ya era un tiempo demorado, ¿eh? Era un tiempo que después de la reforma del Concilio Vaticano II se concentró y se le dio más carga a la cuaresma, pero antes tenía un tiempo previo, ¿no? Por eso muchas hermandades celebran cultos inmediatamente pasados Reyes. No es que tengamos ganas de matar niños que nacieron, sino que es que la iglesia antigua ya se preparaba, recién nacido un niño, para celebrar para lo que había venido el niño, que era para salvarnos, ¿no? Bueno, pues esa procesión tuvo un auge tremendo en la ciudad de Roma. Todavía sigue una tradición que es la de que cada día de Cuaresma hay una peregrinación a alguna iglesia de Roma. Se llaman estaciones. Cada día de Cuaresma hay una estación a una iglesia determinada. Esta peregrinación tuvo una contribución fundamental en el jubileo. Y en ese contexto, en ese paso del siglo, pues tuvo un auge tremendo por la teología, por la predicación de los sacerdotes y de las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos que estaban recién fundados, y todas en ese momento. Y la piedad del pueblo, que es muy importante. Había un hambre de indulgencia, un hambre muy grande de perdón, un hambre muy grande de reliquia y un hambre muy grande de fe. Fíjate, esto es un dato importante hoy. Somos cofrades y somos los que tenemos que jalar de los demás. ¿Hay hoy en día hambre? Porque ese es un problema que podemos tener. Porque si sacamos los pasos por sacarlos, y a mí me encantan, estamos cometiendo un error. Porque hartar a quien no tiene hambre puede conseguir que aborrezca las cosas. La Virgen y el Señor salen a la calle para tocar corazones, no para hartar corazones. Y por eso es muy importante preguntarnos si hoy en día los cofrades estamos provocando este hambre. Si estamos sacando la procesión, pero también si estamos trabajando corazones. Porque esto va unido. No se puede formar la procesión y no formar corazón. Esto es un pack completo, ¿no? Acólitos, diputados de tramo, hermanos, juntas de gobierno. ¿Estamos preparando el corazón o solo preparamos el paso? Porque esto es que tiene que ir unido. Y así además nació el primer jubileo. Es decir, que no es mala cosa. Saciamos ese hambre
que tienen los demás. Porque hoy en día triunfan las procesiones o las cofradías. Pues porque la gente tiene cosquillas, la gente se hace preguntas, la gente se le muere, su gente. La gente tiene problemas, la gente está con el agua hasta el cuello. Yo estaba el otro día en el hospital con mi madre y de pronto fui a ver a una persona y hoy en día como te da susto de decir algo a alguien que no te lo haya dicho, vaya a ser que te pongan una demanda, ¿no?, por intromisión, pues no dice uno mucho, pero uno saluda. Y corriendo di una estampita y vi las manos así, padre, para mí también, ¿no?, la estampita, ¿no? Es decir, hay hambre. Y yo siempre digo, provocamos la estampita. Una cosa que es muy curiosa, vamos dando estampitas en el camino, vamos dando escapularios de la Virgen, vamos dando medallitas de la Virgen, vamos dando cruces, vamos mirando caras que estén eche polvo cuando pasa sin pecado, pasa el Señor, pasa la Virgen, o solo vamos intentando cumplir horarios, que hay que cumplirlo, pero no se nos puede olvidar para lo que salimos. No salimos para cumplir horarios, aunque haya que cumplirlo, salimos para tocar corazones, eso es lo importante. De hecho, los cofrades históricamente ha sido la pelea que más han tenido, con los horarios, y cuando los obispos no querían que las cofradías estuvieran, y la autoridad, sobre todo la autoridad civil, no quería que estuvieran muy tarde de noche las procesiones en la calle, los cofrades les encantaba estar de noche en la calle. Bueno, pues, pero salimos para tocar corazones, y para que el Señor y la Virgen toquen nuestro, ¿no? Bueno, pues eso es importante, ¿no? Porque sin ese hambre de cosas grandes, no cuadra nada. Y sin ese hambre de cosas grandes, al final a lo mejor estamos sacando muchas procesiones, pero no estamos tocando corazones. Es importante este detalle, ¿no? En diciembre de 1299 comenzó a circular un rumor, que además todo esto va a culminar en la procesión de la Verónica, atribuido al Papa Caetani, Bonifacio VIII, que decía que en el año centenario, en el 1300, todos los peregrinos que acudieran a San Pedro, a la Basílica, recibirían la misma indulgencia que la del jubileo de la Porciúncula de San Francisco. No sé si la habéis escuchado alguna vez. El jubileo de la Porciúncula, el 2 de agosto, pues el jubileo de la Porciúncula, que creo que la iglesia castrense, ¿no? La iglesia de San Francisco, ¿no? Ahí había franciscano. Bueno, pues ahí todavía tiene el derecho de ganarse el jubileo de la Porciúncula. No sé si se sigue celebrando, no sé si estoy dando ideas para más cosas, pero es que este jubileo es una cosa gorda. Bueno, pues se le aparece la Virgen a San Francisco y le dice, pídeme lo que quieras, eres tan bueno, eres tan grande, estás reconstruyendo tanto la iglesia, que se quería al principio que era material, y reconstruye la ermita de San Damiano en Asís. Y lo que le está pidiendo es que reconstruya la iglesia, que le eche una mano al Señor. Hace con cachitos de evangelio y el Papa Honorio le funda la orden, al final con la aprobación de los cardenales, aunque daba mucho susto aquello, porque eran mendicantes, iban pidiendo, ¿no? El hijo de un mercader y comerciante de seda riquísimo, y renuncia a todo, ¿no? Y funda los franciscanos. La Virgen se le aparece, pídeme lo que quieras. Y de pronto San Francisco, que sabía la indulgencia de la cruzada, que los que fueran a rescatar los santos lugares de los musulmanes, pues tenían todo el perdón de sus pecados. Pues el perdón de sus pecados y de la pena temporal de los pecados. Explico esto. Esto ya lo expliqué en la tele con motivo de los jubileos. ¿Qué es esto? Vamos a ver, cuando nosotros pecamos, tenemos dos cosas. Tenemos una pena espiritual, que el Señor nos perdona, y una pena temporal, que también nos perdona, pero hay que trabajársela un poquito, me explico. Y lo voy a poner muy sencillo para que no me entendáis. El niño que de pronto te dice a la comida, ¡qué asco!, y te hace así. Y tú le dices, pues esta tarde no hay juego ni hay dibujito. Tú lo perdonas si te da un besito a ratito, pero dices, sí, pero que no hay dibujito. ¿Te has enterado? Pues ese es el castiguito, que es como una pena medicinal, pues para esto, ¿no? Es como cuando hemos comido algo que no debíamos y el médico entra ahí y dice, sí, yo te quiero mucho y yo te comprendo, pero ahora te va a llevar una semanita con lo que yo te diga, ¿veis? Bueno, pues esto es, el Señor, la confesión nos perdona nuestros pecados, pero ese castiguito que merecemos por haber hecho el mal, que lo merecemos, eso merece un extra. Y no es porque Dios no sea bueno, sino porque Dios nos quiere y hay que hacerlo. Porque es que si no nos tomamos, si todo se perdonara la confesión, nos creeríamos que todo esto está chupado.
Y hombre, hay que trabajárselo un poquito por lo menos, ¿no? Hay que saber que por lo menos hay que reparar el mal que hacemos. Cuando el mal es más pequeñito, pues más pequeñito, pero cuando es más gordo, no vale con decir lo siento, cariño. No, hombre, pues ahora me tiene que llevar a cenar, o como el marido que no está a la altura de la mujer, que sí, que te perdona, pero una cenita en un sitio apañado y un detallito de una semanita dando besitos, ¿no? Que pone penitencias extras para que nos cambien el corazón, ¿no? Bueno, pues eso se perdonaba en la Santa Cruzada, y de pronto le dice a San Francisco a la Virgen: yo quiero que un día al año se abran las puertas del cielo y a todo el que rece, comulgue, se confiese y pida por el Papa, de pronto tenga lo mismo que en la Cruzada. Se abran las puertas del cielo y se perdone todos los pecados, lo que se llama una remisión general de los pecados. Y le dice la Virgen: Francisco, lo que me estás pidiendo tiene tela. Esto es un día de... más que el Viernes Negro. Es un día de saldo, todo a precio de saldo. Y dice: sí, por eso te lo estoy pidiendo, madre. Y dice la Virgen: se lo tengo que consultar a la Santísima Trinidad. Y como Francisco es tan bueno, la Santísima Trinidad le dijo a la Virgen que sí, y la Virgen se lo concedió. Es lo que se llama el jubileo de la porciúncula, ¿no? Se celebran todas las iglesias franciscanas todos los 2 de agosto. Pues de pronto se corre el rumor de que eso mismo allí le pone San Pedro de bote en bote, ¿no? Y decía que en el año centenario iba a haber eso, con la misma indulgencia. De tal modo que el 1 de enero, cuando el predicador, el Papa lo estaría azuzando, el predicador habla de la indulgencia del amor de Dios, una muchedumbre imponente se precipita sobre el Vaticano. Y ese fenómeno se repite los días siguientes. De tal modo que cae la procesión de la Verónica el domingo siguiente a la octava de Epifanía, 17 de enero. No se cabe en Roma, y la procesión no se cabe, miles y miles de personas. Y el Papa siente como el Señor quiere ayudar para fundar el jubileo. Un momento duro, un momento donde en Roma en ese momento es una ciudad pequeña. Está habiendo ya mucha guerra, muchas familias oponiéndose. De hecho, en poquito tiempo el papado se va a trasladar a Aviñón, a Francia. Los reyes del mundo, el imperio con Francia, con tal, queriendo meter todo el cuello en la iglesia. Y de pronto estamos al borde de un momento de los más complicados de la historia, que esto es otra. No creáis que esto está peor que nunca. De hecho, no podemos ser ingenuos y decir que estamos en el mejor momento de la historia, pero en el peor seguro que no. Y de pronto el Papa Bonifacio, que ve que hay un momento delicado y la autoridad del Papa está muy en riesgo, la iglesia se puede despedazar, pues siente. Y el 22 de febrero del año 1300, fiesta de la Cátedra de San Pedro, se promulga la bula Antiquorum Habet Fida Relatio e instituye el jubileo, cada 100 años. Por una procesión comienza ese jubileo, visitando las basílicas papales y rezando por el Papa, que tiene lo que se llama el poder supremo de la llave. No sé si habéis visto imágenes del cónclave hace poquito, impresionaba, y no sé si habéis visto algunos cardenales que de pronto estaban las criaturitas así mirando el juicio final de Miguel Ángel diciendo, porque cuando juran dice: este juicio de Dios creando el mundo y este Dios que está ahí tan fuerte, que me juzgue si yo no voto al candidato que Dios quiera y yo crea mejor para esto. Es decir, que ante Dios pongo por testigo. Y se ven algunos cardenales los pobres así, mirando, diciendo: la que me va a caer como yo no haga lo que Dios me pida, fuese tremenda, ¿no? Bueno, pues el Papa tiene la plenitudo potestatis, que se llama, el poder de la llave. Decía Dante, ¿a quién caerá ese poder tan grande? Eso que dijo Jesús, ¿no? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Se calcula que durante los comienzos del año de 1300, 30.000 peregrinos visitaban diariamente la ciudad. 30.000 peregrinos, año 1300. Para que veáis que esto de las bullas y de mucha gente no es cosa de hoy. Tú, cuando la gente se queja de las bullas, esto es otra cosa que igual dicen para Rocío: esto va a reventar. Bueno, pues mi abuelo paterno, Andrés, que fue el fundador de la Hermandad de Chucena, iba desde recién nacido a Rocío con su padre, que iban además con mi hermandad, de la que yo soy párroco, a Carrión,
Pues mi abuelo me contaba que la primera vez que él tuvo conciencia de ir a Rocío, con 3 añitos, que fue en el año 30 y algo, antes de la guerra, ya iban 30.000 personas a Rocío. 30.000. 30.000. Por caminos de tierra, por el Coto, del monte a Rocío hay 15 kilómetros de arena. Sin carretera, sin camino, sin agua, sin nada. 30.000. 30.000 sin carretera es más que hoy lo que va hoy. Era muchísima gente. 30.000. No sé si San Fernando tendría 30.000 en esa época, en los años 30. Pues a lo mejor andaba por ahí, pero imaginaos, ¿no? O sea, 30.000 personas. Diariamente en Roma. En 1342, esto que os he contado de el cisma que se llama d'Avignon, que es una ciudad francesa muy bonita, pero el Papa no pintaba nada ahí, y por miedo a que lo asesinen, pues el Papa a veces había ido a Orvieto, a Viterbo, a Roca di Papa, sitios que os recomiendo de turismeo, que merece la pena. Bueno, pues el Papa acaba en Aviñón. Clemente VI, ahí, accede a celebrarlo cada 50 años. Es muy curioso, porque ese jubileo de 1350 se celebra sin Papa. El Papa está en Aviñón y hay un jubileo sin Papa. Para que veáis que es verdad, que el jubileo tira para adelante, pues como no, con lo que nos pasa en la Iglesia, porque esto es de Dios. Urbano VI, en 1389, manda que se celebre cada 33 años, por la edad de Cristo. Pero en 1400 se vuelve a los 50. Y en 1425, a cada papa le gusta que le coja, si es posible, pues ya se fija cada 25 años, como hasta hoy. Y en quinto lugar, me gustaría, eso que dicen que no hay quinto malo en términos taurinos, pues me gustaría que nos diésemos eso tan bonito, esa meditación, de que peregrinamos, pero de la mano de Dios. De la mano de Dios y de la mano de su Madre bendita, a la que llamamos nuestra esperanza, que es el nombre que el Papa Francisco ha querido para este jubileo. Fue la que cobijó a San Pedro la tarde del Calvario, cuando volvió al cenáculo, y ella siempre, siempre es la que nos cobija. Bueno, primer punto, nos vamos de romería. La ilusión por peregrinar. Decía San José María, que iba de Balaguer, un libro que os aconsejo, son puntos para rezar, se llama Camino, dice, católico, apostólico y romano. Me gusta que seas muy romano y que tengas deseos de hacer tu romería. Videre Petrum, para ver a Pedro. Ya el Papa no es el cardenal Prevost, ya el Papa es el Papa, es Pedro. Ya no importa su nombre y su vida y su familia, ya le ha cambiado la vida. De hecho, ¿habéis visto esas lágrimas al pobrecito cuando se emocionaba? O el otro día cuando le ponían el anillo de San Pedro, el anillo del pescador que se llama, y el pobre se miraba el anillo y se emocionaba. Un papa con mucho sentimiento decía, la cruz que me ha caído tiene tela, la misión que yo tengo es menúa, lo que me queda por delante, ¿vale? Bueno, pues es que la palabra romería viene de romero. Pero ¿sabéis de dónde viene la palabra romero, no? Del que va a Roma. La palabra romería y romero viene de Roma. Curioso. Del que visitaba la tumba de Pedro. Así se llamaba en la Edad Media, pues a los que peregrinaban, siempre romero. Romero eran los que iban a Roma. Palmeros, ¿sabéis cómo se llamaban? Los que iban a Jerusalén. Se llamaban palmeros. Pues las palmas del Domingo de Ramos, palmeros los que iban a Jerusalén. Que algunos iban. San Ignacio quiso ir, San Francisco fue palmero. No, antes de los flamencos y todas esas cosas, pues palmero. Iban a Jerusalén con la palma de Jerusalén. Y concheros, los que iban a Santiago de Compostela, con su concha de peregrino, que todavía se la siguen poniendo y nos la seguimos comprando cuando vamos a Santiago de Compostela, ¿no? Y cruceros, los que iban a Santo Toribio de Líbana, donde estaba el trozo más grande de la cruz de Cristo, donde sigue todavía, que lo mandó, temiendo que lo profanaran, lo mandó un patriarca de Jerusalén. Roma viene de la palabra etrusca ruma, que significaba ubre, de donde se amamanta. Vamos a comparar esa metáfora. Roma también es nuestra madre. Fijaos que por eso peregrinar
es volver a amamantarnos. Eso que pasa en las cofradías, cuando dice el Papa Francisco que se aprende desde pequeñito, en las cofradías y las hermandades, se aprende en dialecto materno y dialecto paterno, se aprende las cosas de Dios y de la Virgen. Dicen los psicólogos y los pedagogos que para un niño su madre queda marcada de por vida. Lleva su sangre y lleva su carne. Pero dicen los pedagogos que para un niño lo de un padre es algo que se queda... Es increíble cómo puede marcar tanto. Por eso las cosas de nuestros padres se nos marcan tanto. Aficiones. Es muy increíble. Y cómo para un niño se le queda muy grabado. El fútbol, los toros, el rocío, el flamenco. Sí, un padre no es para un niño a nivel general. No, nunca se puede tener la relación que hay con una madre, que es lo más grande de la vida, que hasta Dios quiso una. Pero lo que marca un padre en ciertas cosas es brutal. Bueno, pues Roma es volveras en nuestra madre. Y volver otra vez, sentirnos también romanos, es saber que somos parte de una familia que lo tiene todo en común. Eso es muy bonito. En nuestras cofradías se aprenden dialectos materno y paterno. Hay una plegaria por ahí que lo dice, ¿no? Viva los niños que van con su padre a rezar. Sí, en las cofradías los niños aprenden a caminar y a rezar de la mano de sus padres. Eso no se olvida. Eso es muy especial. Pues en Roma nos nutrimos, nos alimentamos, nos reenganchamos la ilusión de la fe, de una iglesia que es más grande de lo que nos pensamos. Aquí algunos que habéis ido a Roma hace poquito me decíais, es que me he dado cuenta allí lo grande que es esto y lo grande que es católico. Cuando estos días había gente que decía, es que en Roma parece chico hasta el Cachorro y la Esperanza de Málaga. Es que ese es el objetivo. Es que en Roma te pone en tu sitio y eso no es malo. Porque Roma te recuerda que hay más como tú. Y Roma te recuerda que somos una familia, que tú eres muy importante, pero que el otro también. Esos brazos de la Plaza de San Pedro, en la tele no nos parecen tan grandes. Y cuando entramos en San Pedro decimos... Normalmente a veces decimos hasta un taco. No es plan de que yo lo diga aquí. Pues eso es bueno. Roma te recuerda lo grande que es ser católico. Cuando tú estás en la Plaza San Pedro y la Vía de las Conciliaciones y ves allí los brazos que mandó a hacer, diseñó Bernini en tiempos del Papa Chigi, de Alejandro VII. En ese tiempo, en el siglo XVII, esos brazos tan grandes son los brazos que abrazan a todo el mundo. Y cuando tú estás allí dices tú, qué grande es esto, ¿no? ¿Y sabes por qué es tan grande? Para recordarte lo grande que es la iglesia. A día de hoy, y mira que estamos en muchos países donde la natalidad no es la más alta, seguimos siendo la religión más numerosa del mundo. Y mira que estamos con la natalidad un poquito escacharrada. Pues a día de hoy, la Iglesia Católica sigue siendo la más importante del mundo. El Papa... Y mira que algunos dicen que estamos en crisis. Digo, pues anda, que menos mal que estamos en crisis. Si tuviéramos bollantes, esto no me quiero yo ni pensar. Se ha muerto el Papa, estaba allí en primera fila, rey de España, Donald Trump, Zelensky, lo otro, no sé cuánto. Todo el mundo, dice tú. Menos mal que dicen algunos que la iglesia se va a acabar. Anda, que si llegamos a estar en temporada buena, ya no sé quién hubiera venido aquí, ¿no? ¿Veis? Menos mal que estamos en crisis. Anda, que si llegamos a estar bollantes, ¿veis? Bueno, pues, si en tiempos de crisis, pongamos que estamos en crisis, que crisis aquí, en otros sitios no. Cada año hay más católicos en el mundo. A lo mejor aquí no, que también. Pero en otros sitios hay más. Y mucha gente que estaba alejada, a lo mejor hay familias que conocemos que nos bautizan a los niños. Pero cada año mucha gente mayor que no estaba bautizada pide volver a la fe. ¿Qué está pasando? Pero así. Y mucha gente que no estaba en confirmación está confirmado de mayor. A lo mejor muchos jóvenes, la criaturita por su familia, por el ambiente, lo dejan, pero es que está volviendo una jartá y una pecha de gente y tela de gente. Bueno, pues Roma te recuerda lo grande que es esto. Por eso Roma es tan grande. Tengo un amigo que vive en Roma, dice, Antonio, Roma puede hasta con los papas, no va a poder con nosotros. Roma es muy grande. Roma es la capital realmente, la capital del mundo, ¿no? Bueno, pues, y para nosotros, fijaos, Romero viene también del latín ros maris, rocío del mar, muy bonito. Deriva del griego ros, arbusto, y mirinos, aromático.
es una bendición. Es eso que decía San Pablo, que tenemos que ir por el mundo dejando el buen olor de Cristo. Pues cada vez que peregrinamos a tu cofradía, a tu hermandad, a la Virgen, al Señor, lo más bonito es siempre el camino de vuelta. Vas a encontrarte con Él y con ella y te tienes que traer eso bonito en el corazón y se te tiene que notar. Un romero es también el que va dejando un olor de cosas bonitas. Por eso fijaos que en el fondo se meten tanto con los cofrades o con los rocieros. Porque el mundo necesita que de vuelta le traigamos cosas bonitas. Cuando se meten es porque necesitan que rocieros, cofrades, les metamos cosas bonitas al mundo. Y por eso, ¿vale? Por penitencia, por promesa, por perdón de los pecados, por un voto especial. Siempre en la vida, siempre hemos peregrinado. Esto es muy bonito. Siempre nos hemos sentido peregrinos. No hay nadie en la historia que no lo haya sido. Siempre hemos vivido la experiencia de vivir la vida como un camino, como una peregrinación. Decía Santa Teresa que esta vida son 2 noches en una mala posada. Y ella recorrió miles de kilómetros en pleno siglo de oro español. Decía un filósofo vasco, Javier Zubiri, decía que toda la vida es estar religados, que peregrinas porque hay alguien con mayúscula que te está esperando. Lo han dicho muchos escritores. ¿Por qué viajamos? Porque en el fondo parece que te están esperando en algún sitio. Y parece que cuando llegas a un sitio, ¿cuántas veces hemos dicho en montones de sitios? Yo me quedaba a vivir aquí. Vas a Rocío, yo me quedaba a vivir aquí. Vas a la playa, yo me quedaba a vivir aquí. Yo me quedaba a vivir aquí. Yo no me importaría estar aquí unos días más. Hombre, sin trabajar mejor, ¿no? Pero, ¿vale? Porque las cosas, nos demuestran que la vida es eso, es un camino. Por eso la vida nos cimbrea en los esquemas. Por eso, cuando llega la enfermedad o los golpes de la vida, decía el Papa Francisco que Dios perdona siempre, la vida casi nunca, ¿no? Y de pronto te exige respuesta en las heridas. Y si tú no crees, te quedas sin respuesta. Fijaos que desde la más remota antigüedad hasta hoy, no hay un yacimiento antiguo que no sea creyente. Arzuaga, que es un paleólogo español, dice que a veces los ateos pueden tener un problema. Que es que cada vez que se descubre un yacimiento antiguo, descubres una casa, descubres una tumba, y cuando descubres una tumba, descubres que hay utensilios de un ritual funerario. No hay un solo yacimiento antiguo de pueblo de la antigüedad donde no se descubra un ritual funerario. Si se hace un ritual funerario, ¿por qué? Porque esa gente, cuando llegaba la muerte, no se resistían al hoyo. Les pasa lo mismo que a nosotros. Querían seguir, querían algo. Ponle el nombre que le ponga. Pero esa gente creían que ahí no se acababa. Porque decían, si aquí se acaba todo, que esto es muy chungo, ¿no? Si se acaba todo, que difícil esto, ¿no? ¿Veis? De hecho, ¿qué pasa en Atapuerca? ¿Qué pasa en los descubrimientos de Carmona? O aquí en San Fernando, los que se descubren en la orilla, o por donde vaya, o en el Coto, lo que habrá ahí debajo será para verlo, ¿eh? Que hay cosas. La gente cuando de pronto dicen algunos que en el Rocío debajo puede haber un templo romano, se quieren que quitarnos mérito a los cristianos. Al contrario, nos está hablando que no hay hombre y mujer a lo largo de los siglos que no haya sido creyente. En lo que tú quieras, pero han creído. Eso es gordo. Y si todo, es decir, no se ha descubierto ningún yacimiento antiguo, entre comillas, para que me entendáis, ateo, sin rituales funerarios. Bueno, ahí está la cosa, ¿veis? Es decir, siempre hemos querido trascender. Cuando se descubrió hace poco en Carmona un ritual funerario, descubrieron que le metían al muerto, al difunto o a la difunta, que no lo sabemos, si el aficionado era hombre o mujer, le ponían una vasija de vidrio de vino. Es decir, quería morir contentito, ¿no? O quería irse, o quería ya despertar donde fuera preparado, ¿eh? Bueno, pues, pero eso es por algo. Si tú te mueres y te ponen vino allí, es que tú sabes que vas a ir de fiesta a otro sitio. Bueno, para que veáis, ¿no? Es decir, siempre el hombre ha querido trascender, siempre ha querido revivir, siempre el hombre ha querido caminar. No coincidimos con el nombre de a dónde, pero el hombre siempre ha querido seguir caminando hasta después de la muerte. Siempre el hombre ha querido no morir. Es la eterna resistencia del hombre. Fijaos, porque
a todo el Mediterráneo siempre le ha gustado tanto la fiesta de los toros, que puede tener muchos matices y puede que hasta no nos guste. Pero en el fondo es como que es un rejón que te clava la vida. Y en el fondo ese jugarnos la vida ante la muerte y ese tan duro nos recuerda que nos resistimos a no morir. Y que el que se enfrenta a la vida tan valiente, pues nos produce admiración, ¿no? ¿Veis? Porque si fuéramos, decía un filósofo Heidegger, que el hombre es un ser para la muerte. Y yo siempre he dicho, tururú, el hombre lo que es un ser para la vida. Siempre hemos querido vivir. Ese filósofo pobrecito alemán ni conoció el sol de Andalucía ni la mar salada de San Fernando. Ese pobrecito no conocía esta alegría. Porque nos resistimos. ¿Por qué nos enfadamos con Dios y con la Virgen con los problemas? Porque no queremos. ¿Por qué lloramos? Porque hasta los ateos le echan las culpas a Dios del mal del mundo. Pues no quedamos que eres ateo. Si Dios no existe, ¿cómo le puedes echar las culpas, no? Yo soy ateo porque ¿por qué existe el mal del mundo? Vamos a ver, si eres ateo no le puedes echar las culpas, ¿no? Si no existe, la conversación acaba. Ahora ya tiene un problema, explícame, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué incluso un amigo agnóstico, cuando nos ve llorar, os nos da un abrazo? ¿Tú qué crees? Pídele, ¿no? Una vez le leía a un escritor, Francisco Umbral, aquel cascarrabia que escribía estupendamente, que tenía envidia de sus amigos más creyentes, ¿no? Porque es lo que me gustaría creer. Es decir, somos alguien que peregrina. Y un filósofo, Gabriel Marcel, que decía que el hombre es un homo viator, un peregrino. Somos pura ilusión, por partir, por llegar, puro aliento, puro despertar. Llevamos todo dentro. Si no tuviéramos cachitos de cielo en el corazón, ¿cómo íbamos a peregrinar? Si no estuviéramos creados por un amor que nos convoca, ¿cómo íbamos a tener necesidad de encontrarnos? Si no supiéramos que nos está esperando el Señor y la Virgen, ¿cómo íbamos a tener la ilusión de salir? ¿Para Rocío? ¿O para la iglesia de tu barrio? ¿O para el Cristo y para la Virgen de tu hermandad? ¿O para tu Cristo y tu Virgen que está aquí tan cerquita? Tú vas porque tú tienes la sensación de que te están esperando. Esa es en el fondo la sensación, ¿vale? Es como una chispa divina. Es un cosquilleo de quien, con mayúscula, te llama. No caminamos continuamente la vida sintiendo eso. En las colas de cada besamano, en cada culto, en cada Julio del Carmen, en cada agosto de la Divina Pastora, en cada rocío, con el frío, con el paraguas, con la calor, llevando paso ahí abajo o ahí fuera. ¿Por qué son esas cosas? ¿Por qué la gente aguanta eso? Esas calores o esos chaparrones. Porque tenemos dentro algo, o mejor dicho, tenemos dentro a alguien, con mayúsculas, que nos llama. Es que es muy gordo, que es muy grande lo que aquí pasa. Porque somos eso, hasta cuando nos equivocamos. Somos pura peregrinación diaria. Hasta cuando vamos por el pan. ¿Por qué vamos de pronto a países que son de cultura protestante y no tienen esta cosita de la Virgen y del Señor y la cercanía? Eso que decía Federico García Lorca cuando le escribe a su madre, doña Angustia, desde Nueva York, y de pronto se va un domingo al oficio protestante en la catedral de allí, no sé si se llama de San Patricio, y le dice: madre, que echo de menos la efusividad, la exuberancia del catolicismo español, que echo de menos nuestros abrazos, nuestra confianza con el Señor. Le faltó decir la carta, como era más fino no lo puso, dice: qué saborío esto. Esto es un saborío, aquí no hay abrazo. Bueno, ¿por qué cuando vamos hasta por el pan, no vas por el pan solo? Vas por un abrazo, por una llamada, vas por... ¿Por qué no nos acostumbramos al Amazon diario para todo? ¿Por qué no? Porque la vida no es eso. Y porque incluso hasta con el del Amazon acabamos parándonos con el del Amazon, que el pobrecito tenga que hacer la ruta y le pongan después 10 multas a la criatura, ¿no? Porque es eso, somos peregrinación delante. Y porque cuando peregrinamos, eso es el jubileo, esas son las cofradías, esos son nuestros caminos o nuestras estaciones de penitencia, nuestros cultos, nos quitamos las caretas, la armadura, nos desarmamos. A mí nos decía un día los ejercicios, el padre Germán Arana, un amigo del Papa Francisco, nos decía que él cuando quería ver cofradía en condiciones se venía a Andalucía, pero que cuando quería comprender lo grande que es esto de sacar procesión a la calle, se acordaba de la borriquita de Bilbao, de Escayola los Santos,
de Morde, con rueditas, las cornetas para que te voy a contar, ¿eh? Ahí no hay gente que corte el tráfico, allí se hace las cofradías, la rotonda, y por la otra rotonda van los autobuses, imagínate, y a los balcones se asoman las abuelitas con las batas de guatiné, las batas estas acorchaditas, los rulos, ¿eh? Los niños, los judaris, esto, cualquiera como vaya, con las camisetas os lo podéis imaginar, y dice, pues cuando Cristo entró en Jerusalén, el panorama tenía que ser como este. ¿Tú te crees que aquello era gente fina nuestra, con todo bonito? Las marchas bonitas, el doradito, y el costero a costero, y las perlas, y la chaquetita con la corbatita. Hombre, eso nosotros. En Jerusalén habría que en sí, pero... Y él decía, ¿por qué es importante sacar una cofradía a la calle? Por eso. Y es más importante allí a lo mejor en Bilbao que aquí. O porque aquí le damos tanta importancia, no estamos como allí, ¿me entendéis? Por eso es muy importante, ¿veis? Pues me lo desciende. En el Antiguo Testamento hay un animal que habla, no sé si lo sabéis, la burra de Balaam. Habla la burra de Balaam. Y dijo un día, en el libro de los Números, este pueblo es diferente a todos los otros pueblos de la tierra. Es que somos diferentes. ¿Sabéis por qué somos diferentes? Porque hemos tenido la suerte de que el Señor nos diga por qué peregrinamos y por qué somos peregrinos. Porque Él nos espera y porque Él al mismo tiempo nos acompaña. Él es el camino y la meta. Él viene con nosotros y al mismo, como los de Maús, y al mismo tiempo nos espera. Y es que somos diferentes si peregrinamos. Somos diferentes si hacemos esta acción de penitencia. Somos diferentes si vamos a ver al Señor y a la Virgen. Si nos damos cuenta que hay alguien con mayúsculas que nos cuida. Decía el poeta sevillano, que después se fue a Castilla, Antonio Machado, que se hace camino al andar. Lo único que se confundió en algo. Dijo que no había camino. Sí hay camino. Camino, verdad y vida, que es Jesucristo. Él en el fondo creía también en Él. Pero Cristo es caminante, es compañero. Él también es camino. Decía don Antonio Sala, que fuera párroco del Monte, que por uno solo que fuera Rocío, que mirara a la Virgen, uno solo de los tunantes, de los que no pisan la ermita, por uno solo que el Domingo de Ramos, el Jueves Santo aquí en la isla, o en agosto, o en julio, o en cualquier procesión de nuestras hermandades, cualquiera, en el barrio, en el centro, donde sea, por uno solo que esté en un bar, y de pronto pasa el Señor, pasa la Virgen, y siente algo, o de pronto le dice, madre mía, acuérdate de mis hijos, o échame una manita en esto, por uno solo, ya habría merecido la pena, todo lo que hacemos en todo el año. Y tú sabes que son más. Por eso merece la pena que esto. Pues ese es el jubileo, sentirnos peregrinos. Segundo, los tres amores del católico son peregrinos. Fíjate que dice otro punto de San José María. Tu amor más grande, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto, ha de ser también para el vicecristo en la tierra, que es el Papa. Hemos de pensar, los católicos, que después de Dios y de la Virgen, en la jerarquía del amor y de la autoridad, viene el Papa, el Santo Padre. Haciendo jerarquía. A Dios adoramos, a la Virgen veneramos y al Papa respetamos, obedecemos y queremos. ¿Comprendéis eso? A Dios adoramos, al único que se adora. A la Virgen veneramos. Y al Papa respetamos, obedecemos y queremos. Después de la Virgen y después de Dios, el Papa. Dios que es peregrino. Dios que ha bajado del cielo a la tierra. Dios que estando tan a gustito en la gloria, se ha venido. Decía un teólogo, y era más bien modernito, pero dice una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, dice, tan humano, solo podía ser Dios. Decía Leonardo Boff. Dios que siendo Dios, trabaja, lucha, elige ser forastero, emigrante, entre ídolos en Egipto, que vive una vida oculta, que vive vida de carpintero, que suda, que disfruta, que va a las bodas. Estando en el cielo, no se viene a un palacio, se viene a vivir la vida corriente de la tierra. Dios es peregrino, tan normal que los suyos no lo reconocieron, dice San Juan en su prólogo. El hijo del carpintero, ¿cómo iba a ser Dios? Sigue siendo tan normal Dios que a veces nos parece un poquito... ¿no? Parece así un poquito. Démosle la vuelta.
Dios quiso ser el hijo del carpintero. Quiso hacer la vida diaria. Y quiso que la vida diaria, la suya y la tuya, sea lo más bonito del mundo. Quiso caminar desde el cielo al vientre puro de la Virgen. Quiso caminar a Belén en la barriguita de la Virgen pura. Quiso caminar de posada en posada, porque no había posada. Le sigue costando a la criatura a veces encontrar posada en nuestro corazón. Quiso caminar a Egipto. Quiso peregrinar para salvar pellejos. Quiso caminar y peregrinar por mares, por ríos, por desiertos, por valles, entre ladrones, entre bandidos y entre peligros inmensos. Quiso caminar de vuelta al pueblo. Quiso peregrinar 4 veces al año a Jerusalén con sus padres y con sus amigos. Qué bonito, ¿no? Como nosotros, las cofradías, en el rocío, en la vida, ¿no? Como ya los niños cuando van creciendo, con los amigos, con los padres y después con la familia, ¿no? Tan bonito como estas etapas, ¿no? Quiso peregrinar después cuando sale a fundar la iglesia. Quiso peregrinar fundando el reino de Dios. Quiso peregrinar cuando llamó a los apóstoles y quiso peregrinar predicando su mensaje de amor, de alegría, de perdón, de puertas abiertas para todos. Caminando, caminando, siempre caminando. Es que Dios siempre fue peregrino, hasta con la cruz, a cuestas, nazareno. Y quiso después peregrinar sepulcro, ya muerto, en los brazos de sus amigos y de su madre. Esos son los pasos de Semana Santa. Y después quiso peregrinar cuando salió resucitado, para decir a los suyos que estaba vivo. Y peregrinaba para encontrarse con ellos. La Virgen también fue peregrina. Ella también fue peregrina. No sé si habéis escuchado alguna vez una poesía muy bonita que hay. La compuso un premio nacional de literatura. Era de Moguer, el pueblo de Juan Ramón. Se llama Curro García. Se llama Poesía del Primer Corpus. Mira qué bonita. Se llama Nazaret de altas palmeras. Ain Carén, donde vivía Santa Isabel, de adobe lleno. María Nardo cumplido, grávida de amor sin término. Camina. ¿Veis la palabra? Que te camina con una luna en el pecho. Va a visitar a Isabel con un magnífico alento, creciéndole entre los labios como uno sana perfecto, por atajo de verdura, entre juncia y romero. ¿Es corpus? Si no hay platería. O retablo de sacramento, ni esquila ni candelabro, ni latines ni tintineo, ni ejecutoria barroca, ni copón, cera o incienso. Pero es corpus, corpus, corpus. El primer corpus del tiempo. Porque ella es alta custodia con un Dios de carne dentro. La Virgen fue peregrina, con Dios de carne adentro. La Virgen no va a casa de su prima a fregar. Su prima era riquita. Su marido era del turno de Abías, sacerdotes del templo y de las principales familias del reino de Judá. Aunque se remangara la Virgen, que daba gusto y también fregaría. Porque era la más sencilla y preocupada del mundo. Hasta del vino de la fiesta se preocupaba como canal. ¿Pero por qué va la Virgen a ver a su prima? Va a peregrinar, va a llevar a Dios, va a compartir la noticia, va a darle un abrazo, como ese abrazo de la plaza de San Pedro en Roma, que terminó el Papa de la Inmaculada en 1667, Alejandro VII, como decía antes. La Virgen, que es nuestra esperanza, en nombre de este jubileo, siempre peregrinar. Por eso, cuando viene la gente a nuestra cofradía, cuando va a una procesión, cuando vamos a Rocío, cuando estamos en la estación de penitencia, en julio, en agosto, siempre, cuando vemos gente, qué bonito. Lo que hizo la Virgen, lo sigue haciendo ahora la gente por la Virgen. Qué bonito, ¿eh? Peregrinar. Aunque no se den cuenta, nuestra gente están peregrinando. Ella se sigue metiendo en nuestras vidas, en nuestras historias, para cuidarnos, para traernos y para acercarnos. Y por último, primer Papa, San Pedro, también fue peregrino. Peregrino, fue a Roma. Los hechos apócrifos de Pedro cuentan un pasaje delicioso. Seguramente que los mayores, ya me considero yo en edad un poquito madura, ya de 40 años para arriba, pero hemos visto, aunque sea de niño, o repetido en la tele, esa película tan buena de Quo Vadis. A mis niñas puras, pues los aconsejo que la veáis, Quo Vadis, un peliculón, un peliculón. Bueno, pues esa película se ve una escena que es San Pedro que se va de Roma porque está predicando y no le echa cuenta a nadie, le está haciendo a la gente así, y San Pedro ya no puede más y está viendo que Nerón está persiguiendo a cristianos. Y dice, esto está la cosa complicada. San Pedro se va de Roma y en la Vía Apia, dice la tradición, justo donde hay una capilla, se encuentra, saliendo de Roma, se encuentra al Señor con la cruz a cuesta.
nazareno. Y le dice San Pedro al Señor, Quo vadis, Domine? ¿A dónde va, Señor? ¿Dónde va? Y Jesús le contestó, ¿yo? Sí. Pedro, a Roma, la ciudad que tú abandonas para hacerme crucificar de nuevo. Y San Pedro dijo, ahora quien dice que no. Se dio la vuelta, entró en Roma y lo crucificaron. Pedro es la roca sobre la que el Señor ha fundado la iglesia. Una roca endeblita, débil, ha caído muchas veces. Muchas veces parece que incluso se iba a acabar la fe. Dice el Papa Benedicto XVI, o decía, que la iglesia ha tenido papas queridos por Dios, papas permitidos por Dios y papas sufridos por Dios, por el Espíritu Santo. Pero ni con el papa más desastre hemos dejado de creer y de resistir vendavales. No estará esto muy equivocado. Ni con el papa más pecador, que también nosotros lo somos, ¿ves? Pedro es esa vasija de barra que parece romperse como la cerámica que decía San Pablo, donde se ve el poder de Dios, que lo dice la carta a los Corintios. Dice un amigo mío, Ricardo Suárez, que paradójicamente la cerámica, que parece muy débil, si tú tienes un cacharro de cerámica y es lo primero que se rompe, un candelabro no se rompe tanto. Pues ¿sabéis lo que más aparece en los yacimientos arqueológicos? Cerámica, vasijas de barro. Rota, pero aparece. Se coge después los cachitos y lo hacen los artistas, que da gusto. Para que veáis. Como esa vasija que parece tan débil y sin embargo es lo más perdurable. Esa plegaria, ¿no? Porque somos de barro y caemos. Pues después el barro aguanta. Y después el barro se coge los cachitos y lo pega. Este jubileo es una ocasión para que Dios pegue los cachitos de nuestra vida, ¿no? Dicen que los generales de Napoleón se reían de esa frase que pone la Basílica de San Pedro. No sé si la habéis visto. Es la promesa que el Señor resucitado le hace a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Os lo digo en latín para que quede así como más estudiado. Tú es Petrus, es superam Petram, a edificabo ecclesiam meam. E portas infernarum non pravelebum. Anda, el niño estudia un poquito, por lo menos. Bueno, pues, ¿eso qué quiere decir? Y los generales, dice que ponían así, iban como chirriando con las botas de montar, iban un poquito haciendo daño en el mármol de San Pedro. Bueno, pues unos añitos después, Napoleón había hecho que el Papa se exiliara. Se quedó con todo el oro y la plata de San Pedro. Pues unos añitos después, Napoleón era derrocado, murió en la isla de Santa Elena, allí en el fin del mundo, porque aquello era más saborío que todas las cosas, y el Papa volvió a Roma. La iglesia lleva 2000 años enterrando a todos los que han querido enterrarla. Es la única que pervive desde la antigüedad. Yo digo que algo tendrá, ¿no? Algo tendrá. Cuando es la única institución que ha sobrevivido desde la antigüedad. Es decir, este negocio no será económico como piensa la gente. Esto tendrá algo más. Tendrá alguien más, ¿no? Que el Señor detrás. Es decir, Napoleón murió. Ni Hitler. Ni todo lo que veamos en la tele, o aquí en la guerra, todo lo que pasó, nunca ha caído la iglesia. Es la fuerza increíble de una roca tan débil, de una cerámica agrietada, pero que salió de las manos del alfarero, como dice el profeta Isaías. Las cosas de Dios. Es increíble, ¿no? Un paisano vuestro, el cardenal Spínola, que decía un biógrafo suyo, don Francisco Gil Delgado, que tenía en el azul de sus ojos toda la mar de la bahía de San Fernando, decía en 1894, cuando fue con Sor Ángela de la Cruz a la beatificación de San Juan de Ávila y del paisano, el beato Federico José de Cádiz, sintieron esto. Sintieron y lloraron, decir, ¿cómo no ha caído nunca esto? ¿Cómo sigue esto en pie? Y vuestro paisano lloraba, decir, ¿cómo puede ser esto tan débil y al mismo tiempo tan fuerte? Y el cardenal Spínola, vuestro paisano, el beato Spínola, se emocionaba, ¿no? Y eso es muy importante. El Papa es el dulce Cristo en la tierra. Y se lo dijo Santa Catarina de Siena a un papa que estaba en Aviñón y se lo trajo casi que por el gañote de vuelta a Roma, porque no hacía el Papa nada allí. El Papa es el guardián de la fe, como decía. Por eso aquí se celebran los cumpleaños. Por eso en esta familia estamos este año de júbilo, de fiesta. Por eso cuando vayamos a Rocío,
cuando vayamos a la Catedral de Cádiz, yo os pido que ganéis el jubileo. Y yo os pido que este año sea también un año de júbilo, donde se note la alegría de creer, porque aquí, en esta familia que es la Iglesia, se celebran los cumpleaños de Cristo. Cada 25 años, cumpleaños a todo plan. Como cuando se cumplen 50 o 25, aquí hay fiesta este año gorda. Lo hemos hecho yendo a Roma, o yendo a la catedral, o yendo a Rocío, o yendo... Lo podemos hacer, si fuera imposible, todo esto que os digo, lo podemos hacer hasta de casa, con una visita a un enfermo, con una obra de caridad, con algo bonito, confesándonos, comulgando, 7 días antes o 7 días después, pidiendo por el Papa y mostrando un poquito de arrepentimiento. Anda que no nos lo pone fácil la Iglesia. Cada 25 años celebramos los cumpleaños de Jesús haciendo un lío gordo. Jubileo viene de júbilo. Los jubileos antiguos en el pueblo santo de Israel se perdonaba todo y se comenzaba todo. Y termino. En esta fidelidad de los cofrades, nosotros es bonito que aprendamos a que nosotros somos también los que llevamos ese jubileo a la calle. En esa abuela que está asomada al balcón. En esa iglesia que a veces puede que esté vacía, pero tú haces que la calle se llene y haces de la calle iglesia. Donde no hay cofradía o donde no hay hermandades, dice el arzobispo de Sevilla, no hay un cristianismo más puro. ¿Sabéis qué dice el arzobispo de Sevilla? Donde no hay cofradía y hermandades, ¿sabéis lo que hay? Nada. No hay nada. Hay un vacío terrible y no se transmite la fe. Es la realidad del norte de España y de Europa. Por eso os tenéis que dar cuenta de lo que valéis, queridos hermanos de cofradía y de hermandades. Por eso es tan bonito, ¿vale? Y por eso peregrinar, y con este punto acabe, es sentir la esperanza tan bonita de saber que llevamos la ilusión de la Virgen. La Virgen es nuestra esperanza. Fijaos, la Virgen no sabía que Jesús iba a resucitar. Pero la Virgen sabía que en la cruz no iba a acabar la historia. La Virgen sabía que Dios no fallaba. Yo te pido a ti, cofrade de la isla, que tú seas también como la Virgen, que tengas esperanza. La esperanza no es tenerlo todo clarito. La esperanza no es que te salga todo bordado. La esperanza no es que Dios escuche siempre tus oraciones. A veces le pedimos que nos salga todo bien. La esperanza no es que no se te muera nadie. La esperanza no es que no tengamos peleillas con Dios. La esperanza es como la Virgen, que lo buscas aunque estés enfadado con Él. Que vas a mirarlo y a rezarle aunque esté de querer hasta aquí arriba, hartito de pedirle y parezca que Dios no te está echando cuenta. La esperanza como la Virgen es ponerte cerquita de Dios, buscarlo, peregrinar. Y Dios que es peregrino y su madre que es peregrina te van a enseñar que el camino más bonito es hasta los brazos de Dios y hasta los brazos de la Virgen, porque esa es la esperanza. Por eso es el nombre de la Virgen y el nombre del jubileo. El camino más bonito es hasta los brazos de Dios y hasta los brazos de la Virgen. Por eso cada vez que le rezamos a la Virgen, a ti te brillan los ojos, porque a ella, hasta en el momento más duro, le brillaron los ojos. Y no porque no fuera difícil, sino porque sabía que Dios siempre, siempre, aunque muera, resucita. Y aunque parezca que no está y se va, siempre vuelve. Porque el amor de Dios es siempre lo más grande. La Virgen puso ese brillo en los ojos de San Pedro. Y en este jubileo, la Virgen lo quiere poner en ti. Por eso, que sientas, querido hermano y cofrade, que este año te pide a ti la Virgen y te pide el Señor que lleves un poquito de esperanza a los demás. Muchas gracias. Una horita, ¿eh? Antonio, muchas gracias, Padre Antonio, muchas gracias por hacernos partícipe de tu sapiencia, de este camino de peregrinar que peregrinamos toda la vida, lo has dicho, estamos peregrinando desde que nacemos, ¿no? Especialmente este año por peregrinos de la esperanza. Hay una frase que se me ha quedado, que es meter cosas bonitas.
Y yo creo que es importante esa frase, meter cosas bonitas en nuestra vida de mano de la Virgen, y así será el triunfo de todo, de las hermandades, de las cofradías, de las personas y de los cristianos. Como recuerdo queremos entregarte, pues, desde el Consejo de Hermandades queremos entregarte este catálogo, un catálogo histórico-artístico de las hermandades y cofradías de San Fernando. También son cosas bonitas, y quiero que te lo lleves de recuerdo desde aquí de San Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos por participar y estar presentes en esta ponencia, en esta conferencia del Padre Antonio. Les cedo la palabra a José Luis Cordero como delegado del Ayuntamiento. 1 horita y un poquito más, ¿nos ha dejado? Sí, bueno. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me complace pues saludaros en nombre del Ayuntamiento, de la Corporación Municipal, y muy especialmente pues saludar y darle la bienvenida a esta ya su segunda casa, a nuestro conferenciante, al Padre Antonio, nuestro querido Padre Antonio, para los que formamos parte también de la Hermandad del Rocío. Darte la enhorabuena pues, por como siempre escucharte, es una garantía de éxito, y bueno, pues para los que van a tener la suerte, y espero yo estar entre ellos, de formar parte de la peregrinación de la Hermandad del Rocío, de la romería, a partir de la semana que viene, pues yo creo que las palabras de hoy, pues yo creo que les van a llenar de sentido y llenarle el alma, pues para prepararse pues para esa peregrinación, para ganar ese jubileo a quien pueda hacerlo, buscando pues a ese motivo de la esperanza que es la Virgen. Desde el Ayuntamiento, bueno, pues desear aprovechar y desearle a la Hermandad del Rocío pues que tenga una buena peregrinación hacia la aldea monteña, y pues el Padre Antonio pues también los acompañe y disfrutes con ellos como siempre. Y una vez más pues felicitar al Consejo de Hermandades pues por las ponencias, las charlas a las que nos está trayendo a este centro de congreso para hacer partícipe a toda la ciudadanía, y animaros a seguir participando pues también a todos esos actos dentro de esta programación especial con motivo de este año jubilar de la Esperanza. Muchas gracias y buenas noches a todos.